Hola, ¿qué tal? Muy buen día, soy el maestro Javier Omar Carrillo Hernández. Esta semana voy a ser tu maestro de Historia 3, con dos temas muy importantes para la época moderna de lo que es México. Vamos a hablar la etapa post-revolucionaria y posteriormente lo que trajo en la transformación de lo que se llama el caudillismo a lo que sería el cardenismo y la etapa de modernización. Comenzamos. Bueno, vamos a hablar del caudillismo. Caudillismo significa cabeza, significa ser líder. El caudillismo nació porque eran personas que sabían ejercer el liderazgo hacia otras personas. Por lo general, los caudillos eran personas carismáticas y también tenían una presencia militar o un rango militar alto. Entonces eran personas militares que mandaban a grupos de personas, principalmente campesinos e indígenas. Con la muerte de Venustiano Carranza empezó a surgir lo que era el liderazgo de militares, principalmente del estado de Sonora. Álvaro Obregón fue una persona que encabezó un movimiento primero para quitar a Venustiano Carranza del poder, desconociéndolo. Posteriormente Carranza llega a morir, lo asesinan. Por órdenes de Álvaro Obregón se instauró a Adolfo de la Huerta, en ese momento gobernador de Sonora, como presidente interino de la República para ocupar el lugar que dejó Venustiano Carranza. Por lo cual, de la Huerta convocó a elecciones. De la Huerta se encargó principalmente de consolidar el derrocamiento de Venustiano Carranza, pero también de trabajar y juntarse con los seguidores zapatistas. Francisco Villa, uno de los grandes revolucionarios, como ya lo vimos en la clase con la mesa Yamani, decidió retirarse, irse de manera civil a vivir, hizo las paces con De la Huerta y posteriormente Francisco Villa fue asesinado. Con las elecciones convocadas por De la Huerta, dos de los contendientes fue Álvaro Obregón por un lado y Alfredo Robles Rodríguez por el otro, por lo cual el ganador en estas elecciones fue Álvaro Obregón, quien tomó posesión el 1 de diciembre del año de 1920. Con esto se mostró el gran poderío de militares sonorenses que empezaron con una ideología diferente. Álvaro Obregón, durante su gobierno, tuvo los siguientes logros. Fortaleció el poder del Estado mediante la subordinación de los diferentes grupos que existían. Fundó el Partido Nacional Agrícola junto con diferentes grupos de campesinos. Apoyó a los campesinos en toda la República Mexicana, otorgándoles las hectáreas que habían perdido por los latifundios. Del presupuesto nacional dio el 15% específicamente a educación. Fue el presidente que más apoyó a la educación. Dentro de sus aportaciones creó la Secretaría de Educación Pública, comandada y dirigida por un gran líder, José Vasconcelos. Con José Vasconcelos se apoyó la educación a nivel nacional. Se empezaron a instituir varias escuelas en todo el territorio nacional. Se logró la alfabetización y también la castellanización de varios campesinos, principalmente también de indígenas. Se promovió la cultura y también se promovió la historia nacional. Y también durante la época de Álvaro Obregón, con su secretario de Educación, José Vasconcelos, se apoyó al muralismo. Recuerda, clase de artes con grandes expositores como José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Álvaro Obregón apoyó a Plutarco Elías Calles para que fuera el próximo presidente de la República Mexicana. Obviamente,
Adolfo de la Huerta no estaba contento con ello, por lo cual intentó rebelársele a Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, con el apoyo de campesinos y de militares, logró apaciguar ese movimiento, logrando así que Plutarco Elías Calles, el 1 de diciembre de 1924, fuese presidente de la República. Plutarco Elías Calles profesionalizó al ejército y también lo reorganizó. Plutarco Elías Calles, dentro de sus problemáticas que tuvo, fue la rebelión cristera. Te dejo el siguiente video que nos va a explicar un poquito de los temas que estamos hablando. En 1920, aún siendo Carranza presidente, Álvaro Obregón se lanzó como candidato para las elecciones. En respuesta, Carranza impulsó la candidatura del diplomático Ignacio Bonillas, lo cual fue calificado por los contrincantes como una estrategia para mantenerse en el poder. Ante tal escenario, Adolfo de la Huerta, gobernante de Sonora, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón organizaron una rebelión a través del Plan de Agua Prieta. En este plan, emitido el 23 de abril de 1920, se desconoció a Carranza como presidente. Carranza fue asesinado el 21 de mayo y el Congreso nombró a Adolfo de la Huerta como presidente provisional, quien organizó nuevas elecciones. Álvaro Obregón fue el ganador y gobernó hasta 1924. Durante su gobierno, Obregón estableció la Secretaría de Educación Pública, inició la construcción de escuelas y bibliotecas, impulsó la alfabetización y también apoyó el reparto agrario. En 1924, Plutarco Elías Calles, del grupo obregonista, ganó las elecciones. Debido a que Calles reglamentó los cultos religiosos, los católicos formaron la Liga de Defensa de la Libertad Religiosa y a principios de 1927 inició la Guerra Cristera. El 17 de julio de 1928, Álvaro Obregón fue asesinado después de ganar las elecciones presidenciales. En diciembre de ese año, Plutarco Elías Calles terminó su periodo y Emilio Portes Gil fue nombrado presidente interino. En julio de 1929, Portes Gil expidió la Ley Orgánica de la Universidad, con la que ésta obtuvo su autonomía con respecto al gobierno federal. A partir de este gobierno y hasta 1934, Calles tuvo el control político del país. A este periodo se le conoce como Maximato. El 5 de febrero de 1930, Pascual Ortiz Rubio tomó posesión como presidente del país tras ganar las elecciones. Ante la inestabilidad de su gobierno y la influencia de Calles, Ortiz Rubio renunció a la presidencia el 2 de septiembre de 1932. El Congreso designó a Abelardo Rodríguez como presidente sustituto, quien estuvo en el cargo de 1932 a 1934, también influenciado por Calles. El 1 de julio de 1934, el general Lázaro Cárdenas ganó las elecciones. Su llamado Plan Sexenal consistió en una serie de reformas sociales y económicas. A partir de este año, el periodo presidencial se amplió de 4 a 6 años. La promulgación de la Constitución de 1917 permitió la construcción del Estado Nacional y la consolidación del régimen presidencialista en el siglo XX. Al terminar el mandato de Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón pretendía reelegirse y de hecho se modificó la Constitución, por lo cual Álvaro Obregón fue declarado presidente en 1928, pero ese mismo año también fue asesinado. Por lo tanto, no quedó de otra más que echar atrás otra vez esta ideología de la reelección que fue uno de los pilares en la Revolución Mexicana, y se convocó nuevamente a elecciones a la muerte del presidente electo Álvaro Obregón. Durante el mandato también de Plutarco Elías Calles se consolidó el Banco de México, con lo cual se logró tener la emisión de una moneda única para toda la República Mexicana. También durante el periodo de Plutarco Elías Calles se construyeron más carreteras y también se siguió con la construcción de más vías férreas. Plutarco Elías Calles creó el Partido Nacional Revolucionario, que es el antecedente de lo que actualmente conocemos como Partido Revolucionario Institucional. Durante este periodo, donde Plutarco Elías Calles era presidente y posteriormente fue el que empezó a designar a los demás presidentes, se le conoció como el Maximato. ¿Por qué? Porque él era el que mandaba.
Plutarco Elías Calles apoyó a Emilio Portes Gil para que fuera presidente de la República de manera interina de 1928 a 1930. Portes Gil tuvo dos grandes aportaciones. La primera, le dio la autonomía a la UNAM y terminó con la Guerra Cristera. Otro presidente que también fue apoyado por Plutarco Elías Calles fue Pascual Ortiz Rubio. Duró de 1930 a 1932. Dimitió al poder. En su lugar entró Abelardo Rodríguez y finalmente en 1934 entró como presidente de la República. Fue electo, apoyado igual por Plutarco Elías Calles, el presidente Lázaro Cárdenas. Con la entrada de Lázaro Cárdenas se le dio fin al maximato porque Lázaro Cárdenas ya no siguió la línea que le marcaba Empezó a institucionalizar diferentes cuestiones y a modernizar a nuestro país. Con Lázaro Cárdenas vino lo que era la solidez del gobierno mexicano después del México post-revolucionario. Lázaro Cárdenas como presidente apoyó con mucha fuerza a todos los trabajadores. Se distribuyeron entre ejidatarios y campesinos muchas de las tierras que estaban todavía a manos de unos cuantos. Se realizó una expropiación industrial que estaba a manos de norteamericanos y también de anglo-holandeses. De hecho, con Lázaro Cárdenas se hizo la expropiación petrolera, en el cual nació los petróleos mexicanos o Pemex, que pasaron a manos del gobierno. Durante el mandato de Lázaro Cárdenas se creó la CTM, que en ese momento se convirtió en el sindicato más fuerte en todo el país. Durante Lázaro Cárdenas, o el cardenismo, se convirtió el Partido Nacional Revolucionario en el Partido de la Revolución Mexicana y posteriormente el Partido Revolucionario Institucional. Bueno, de aquí vamos a comenzar con el reto de esta semana. Vamos a llenar este cuadro que te estoy dejando aquí, lo vamos a ir llenando. Te fijas, de un lado aparecen diferentes años y del otro aparecen lo que son los presidentes. Vamos a relacionar el año con el presidente y cuál fue la institución que creó. Como ya te mencioné, con Lázaro Cárdenas empezó la institucionalización. ¿Qué significa esto? Empezó a crear instituciones para el beneficio social y colectivo de todos los mexicanos. Durante el mandato del siguiente presidente, Manuel Ávila Camacho, se creó el IMSS. Entonces, donde viene Manuel Ávila Camacho, le vamos a llenar el apartado que dice creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es donde muchos de nosotros nos atendemos para las cuestiones de salud. En 1959, el presidente Adolfo López Mateos creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, que es la otra institución que también nos ayuda a las cuestiones de salud para los trabajadores del Estado. También este presidente creó la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, mejor conocida como la CONALITEG. Gracias a Adolfo López Mateos tenemos nuestros libros de manera gratuita. El presidente Luis Echeverría creó el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores, mejor conocido como Infonavit. Y el presidente Miguel Alemán Valdés creó el Instituto Nacional Indigenista. Bueno, ya con lo que empezamos a ver, tu cuadro debe de quedar con las siguientes respuestas. Perfecto, juntos logramos resolver el reto de esta semana, que era principalmente qué instituciones fueron creadas desde el cardenismo hasta 1975 aproximadamente. Espero que hayas entendido este video. Cualquier duda puedes contactarme o contactar a cualquiera de tus maestros de historia, la maestra Yamani o el maestro Manuel, por chat personal. Cuídate, protégete, aún estamos en pandemia, todavía estamos en semáforo amarillo y muy pronto nos estaremos viendo en persona. Por si no te vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas.
Nos vemos.